bienvenida en nuestros estudios a la doctora Cecilia Méndez, viceprefecta de el Azuay. Lamentable escuchar estas declaraciones del señor rector de la Universidad de Cuenca, un proyecto que se contrató con la universidad hace más de 2 años, que reiteradamente la universidad ha venido señalando de que tiene dificultades de acceso y que no se haya podido encontrar el mecanismo, la forma de superar estas dificultades. Así no puede llevarse adelante una investigación que es crucial para el futuro y para el agua de esta ciudad, pues lo que se pretende fundamentalmente en Río Blanco con estos estudios es determinar o no fracturas en el suelo, la posibilidad de que aguas subterráneas puedan fluir hacia los ríos y contaminarlos por acción de la actividad minera. Quisiéramos primero su comentario sobre esta demanda de Junfield y la situación de Río Blanco, señora viceprefecta. Buen día a Radio Antena 1, muchas gracias por la oportunidad para conectarnos y dar nuestra la opinión, en este caso del gobierno provincial de la Azuay, a la ciudadanía de Cuenca y de la Azuay. En relación al tema minero, pues efectivamente hay que lamentar de que el gobierno tenga en primera instancia una posición que favorece sobre todo a los intereses transnacionales y deja de lado a toda una provincia, y no solo a la Azuay, sino a todas las provincias que están involucradas en el proyecto de, minero del país. Hay que recordar que las actividades o las decisiones políticas que tienen no solo este gobierno, sino los anteriores, porque se trata de una política de Estado, tiene que ver con el muy famoso Centro de Inversiones Internacionales, ¿no? Los convenios de inversión internacional, que son los que efectivamente están pautando, están protegiendo a todas las grandes empresas transnacionales a las que se pertenece esta empresa, que está demandando al país por el orden de 485 millones de dólares, que nos parece parte de yo lo calificaría así, de una especie de cinismo político y económico también de estas grandes empresas sobre un territorio que efectivamente ha sido defendido con mucho afán y mucho ahínco por las comunidades ahí presentes. Bien, vale la pena, señora viceprefecta, contrastar esta cifra, 485 millones, que es lo que suponemos estima esta empresa Junfield por daños y perjuicios al quedar sin efecto esta decisión que se la ha tomado ya en el ámbito judicial. Y los beneficios que este proyecto se supone iban a dejar para el gobierno nacional, no necesariamente para la provincia de la Azuay, menos para la comunidad de Molleturo. Se habla de beneficios del orden de 190 millones de dólares en un periodo de 11 años, es decir, aproximadamente 17 millones de dólares anuales, una verdadera ridiculez. Sí, tiene que ver esto con los repartos que se hacen en términos del 5% que se daba. Recuerda en esta cuestión de los convenios o de los contratos mineros, y que decíamos nosotros de que de eso del 5%, y decíamos vamos a dar el 100%, pero nunca nos decían que era el 100%, el 5% de la explotación minera en general, global, lo que significa ciertamente un sacrificio del pueblo ecuatoriano, en primer lugar, que está asentado en territorios que son campesinos, frente a una decisión voraz de las empresas transnacionales de liquidar el sur del planeta, porque esto no es solamente... Cabe preguntar, ¿vale la pena correrse un riesgo por 17 millones de dólares anuales de generar un problema ambiental como se ha generado ya en muchos otros lugares del planeta? Sí, la razón pone sobre la mesa de que eso no es posible, que esos 17 millones se puede obtener con otros tipos de actividades, con una buena actividad productiva, por ejemplo, que se pueda relacionada con la producción agraria, se puede pagar con creces o superar con creces
esa cantidad ínfima, que es una cantidad ciertamente que no tiene por qué sacrificar ni el territorio ambiental del país, ni la miseria en la que quedan las comunidades. Mire usted, en la misma empresa que usted señala, expresa que quieren 485 millones para dejar libre el tema del contrato, pero allá en Río Blanco ya hay daños fuertes al ambiente. Casi ya no hay las fuentes de agua, tenemos una comunidad campesina dividida, familias desintegradas. ¿Quién va a pagar todos estos activos que están presentes ahí, que efectivamente no solamente se expresan en términos financieros y económicos? Eso por un lado. Por otro lado, escuchaba en su introducción el tema de la minería ilegal. Me parece a mí que este es el gran, el gran cartel que utiliza, o motivo, entre comillas, que usa el gobierno nacional también para explicar que el hecho de que no tiene una política decisiva del control de la minería ilegal. Pero es una actitud maniqueísta, además. Claro, esa es una responsabilidad. Entre este blanco y negro hay un gris también, en donde el gobierno, con las posibilidades que tiene de garantizar la seguridad en el país, puede evitar cualquier tipo de actividad ilegal. Por supuesto. Podríamos pensar, por ejemplo, que el gobierno tome alguna medida controversial con respecto a los bancos y se señale de que los asaltantes podrían ir. Por favor, claro. ¿Para qué está el gobierno? ¿Para qué está la fuerza pública? Ahí convenimos con usted, señor periodista, porque el Estado tiene una responsabilidad sobre el territorio nacional y señalar o decir de que tiene temor a través incluso del presidente de la Cámara de Minería de que la actividad minera ilegal se tome. Eso es una responsabilidad exclusiva del Estado, porque ellos no solamente que tienen la capacidad de control sobre el territorio, tienen los mecanismos incluso para determinar quiénes son las personas que cumplen con esta actividad, porque es verdad que no solo en Molleturo, sino en todo el territorio nacional, existen personas que también quieren aprovecharse de estas luchas sociales y ellos saben muy bien quiénes son. De manera que lo que nosotros también vamos a pedir, y como provincia, como ciudadanía, porque como se ha posesionado bien el tema del agua aquí, pero es un tema posesionado desde la lucha social de los distintos grupos sociales presentes en este país y ahí, digamos, en esta región, y asimismo esta lucha, que es una lucha por la defensa del territorio, que parece ser que conviene en este momento hacerlo desde el punto de vista de cantonal a partir del municipio, tiene que recoger esa lucha social de las organizaciones, ¿no? Porque solo así los gobiernos tienen pulso o respetan en este caso al pueblo ecuatoriano. El otro argumento del gobierno de las fuertes multas o indemnizaciones que eventualmente tendría que pagar, creo que es otro aspecto en el cual el gobierno tiene que pensar toda esa generosidad con la que ha venido concediendo territorios a lo largo y ancho del Ecuador para las mineras. Allí están las consecuencias. Claro. Entonces y eso uno, y lo otro, si realmente ellos quisieran pensar en la necesidad de resguardar el territorio ecuatoriano de una actividad letal, porque no es igual la minería, la ganadería, incluso la minería de áridos en relación a la minería metálica, no tiene punto de comparación, y eso también hay que decirlo. El gobierno podría tranquilamente, en diálogo con todos los actores sociales de este país, enfrentar estas exigencias de orden económico. Relacionado con el tema del agua, señora viceprefecta, usted recientemente recibió una delegación del prefecto para actuar en esta polémica que se estaba dando y que ponía de por medio a las competencias sobre el agua del gobierno provincial de la SUAY y de los gobiernos provinciales en general en el país. Un malhadado decreto, el 989, que tuvo que ser reformado ante la presión que ejercieron las prefecturas. Sí, solo indicar que cuando lo actué en condición de prefecta subrogante, ¿no? Uh-huh. Y ahí me tocó organizar al interior del Consejo Provincial, llamar a los directores departamentales que estaban implicados con el tema del riego, proceder a una reunión y de ahí sacar la posición institucional de la SUAY, que es la que yo llevé al seno del CONGOPE. Y esa decisión estuvo centrada en tres aspectos. Primero, exigir
la derogatoria del acuerdo 989 por inconstitucional, por el tema de reconcentrar la función de desoír la necesidad de la descentralización y mejor proceder a una concentración mayor, la exigencia de que el pago a la deuda de los gobiernos gobiernos autónomos nacionales y específicamente de la SUAY sea cumplida, porque el gobierno le debe a los consorcios provinciales alrededor de 60 millones, y de esos 60 millones 41 millones le deben a la SUAY. Es más de la mitad, y eso también puede posesionarlo en el seno del CONGOPE, porque no es posible que la SUAY sea perjudicado en esa cantidad de la deuda de los gobiernos provinciales. Y tercero, pues, que las decisiones que se pretendan tomar en relación a los gobiernos provinciales sean hechos con la presencia de los gobiernos provinciales. No puede ser, como planteaba el decreto 989, de que si acaso requerían de la opinión de los gobiernos provinciales, en este caso las instancias del MAGAF o la CENAUA, nos convocarían para saber cuál es nuestra posición. Entonces, también fue una postura de la SUAY del CONGOPE de que las decisiones que se tomen en torno a los gobiernos provinciales tienen que ser hechas con la participación plena nuestra, no solo con voz, sino también con voto, como debe ser. El día de ayer, a propósito de estos temas, señora viceprefecta, se señaló que se había llegado a un acuerdo del CONGOPE, la Asociación de Municipalidades y el Gobierno Nacional para que se proceda ya con los pagos pendientes del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados con deudas menores a $200,000. Se entendería que la SUAY no entra. No entra porque a la SUAY le debe mucho más. Entre 40 y 41 millones, la cifra exactamente no sé, pero digamos, a mí me dijeron que era 41 millones, escuché al señor prefecto que hablaba de 40 millones, pero 40 millones es una cifra más de la mitad de los 60 anual. Millones, por favor. Ahí nos están debiendo de competencias, nos están debiendo del IVA y de la venta de las eléctricas. El tiempo no nos da para más, pero si quisiéramos un comentario suyo sobre la glosa que ha emitido la Contraloría General del Estado en contra del prefecto Paul Carrasco. Se señala que no hay justificaciones que encuentre la Contraloría para el uso de aproximadamente $160,000. Parte de esto es el uso de avionetas para una serie de viajes que no se justifica. A mí me parece que por fin comienza a cumplirse aquello que hemos planteado y que personalmente se lo he dicho en varias ocasiones. Necesitamos una auditoría que cubra los 15 años de gobierno del exprefecto Carrasco, porque ahí lo que estuvo en juego son los dineros del pueblo, los dineros del campesinado azuayo, que tienen que ser debidamente explicados. De la misma manera, he planteado de que también se adelante una auditoría sobre el ecoparque de Santa Isabel, por ejemplo, que fue uno de los proyectos donde mayor esperanza levantó, pero también de los recursos que la prefectura invirtió allá. Nosotros necesitamos saber de las jugones, las condiciones en las que se quedaron. Estas situaciones alimentan lo que se ha dicho y en varias ocasiones de que hubo mucha discrecionalidad en el manejo presupuestario en la administración anterior. Sí, parece que sí ha sido así, y por eso nosotros saludamos que comiencen a salir los primeros informes de Contraloría General del Estado, porque ¿eso qué supone? Supone que a todos nos pone en la obligación de cuidar la ética de lo público estatal, porque a partir de lo público estatal nosotros también podemos llegar mucho más fuertemente a nuestros destinatarios, que son los campesinos de la SUAY, en la búsqueda en cambio también de que se use de la mejor manera posible, con ética y honradez, los recursos del pueblo ecuatoriano, desde su dinero hasta mantener la palabra que se tiene con los sujetos políticos, en este caso los campesinos. Gracias por su presencia, señora viceprefecta. Han escuchado a la doctora Cecilia Méndez, viceprefecta de la provincia de la SUAY.